Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos diálogos de diseño y comunicación que organizamos la revista y la editorial Experimenta aquí en Madrid y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Como siempre les decimos, es un placer contar con todos ustedes aquí. Veo que son unos cuantos que están conectados, ahí nos están saludando de distintos países, ya les vamos a ir contando a cada uno. Y hoy tenemos un diálogo muy especial, fundamentalmente por una temática que hoy por hoy está muy presente en todo lo que tiene que ver el mundo del diseño y la comunicación. Recuerden también que quienes nos están viendo ahora en directo pueden ir dejando sus mensajes o sus consultas en el chat, que sobre los últimos 10-15 minutos de la conversación los vamos a ir leyendo y respondiendo en la medida de lo posible y saludándolos a todos también como siempre hacemos. ¿Vale? Decía que el tema hoy es un tema candente, dirían los medios periodísticos. En realidad, la irrupción de la inteligencia artificial está transformando profundamente la práctica del diseño y es una temática bastante recurrente a lo largo de con estas 18 encuentros que hemos tenido en estos diálogos de diseño y comunicación. Porque lo que hace apenas unos años parecía una tecnología absolutamente experimental, se ha convertido en una herramienta cotidiana capaz de generar imágenes, textos, interfaces, propuestas visuales, todo esto en cuestión de segundos. Después veremos hasta qué punto esto, ¿no? Sin embargo, más allá de la fascinación tecnológica que todos tenemos frente a cada una de estas nuevas apariciones, la IA nos plantea preguntas y nos hace preguntarnos un montón de cosas que tienen que ver con el fondo de lo que hacemos nosotros, sobre el tema de creatividad, autoría, ética, educación y fundamentalmente el futuro profesional. Así que para reflexionar sobre todos estos desafíos a los que habitualmente nos vamos enfrentando, hoy vamos a conversar con Javier Rico CC. Javier es diseñador gráfico, es investigador, siempre leo esta parte, ya saben, docente y autor del libro El diseño en la era de la inteligencia artificial, que hemos editado en Experimenta Libros. Javier es doctor en arte por la Universidad Politécnica de Valencia, es profesor de diseño gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante desde 2005 y autor de diversas investigaciones sobre creatividad computacional, un término que a mí me suena en la época que yo en otra vida estudié ingeniería electrónica y hablar de computacional era lo más en ese momento, inteligencia artificial y procesos de diseño. Su trabajo académico lleva años analizando cómo la tecnología modifica la manera en que los diseñadores piensan, crean y, por sobre todo, toman decisiones. En esta nueva edición de Diálogos de Diseño y Comunicación vamos a abordar el impacto de la IA en el diseño contemporáneo, sus oportunidades, sus riesgos y el papel de la educación justamente frente a todos estos nuevos desafíos. Sin más, le doy la bienvenida ahora sí a Javier. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo. Un placer hablar contigo. Bueno, vamos a ir directo al tema. Tenemos mucha gente hoy conectada, así que seguramente tendremos muchísimas preguntas. Así que voy a tratar de ser yo lo más conciso posible para darles a todos espacio, que nos saludan desde Argentina, desde México, desde Ecuador, desde España, lógicamente también, desde Caracas, Venezuela, desde Perú, bueno, desde Honduras. Hay eh, gente, colegas conectados desde toda Iberoamérica. La primera pregunta tiene que ver con tu libro, lógicamente, y el libro que se llama El diseño en la era de la inteligencia artificial, eh, plantea una pregunta que es central para este estudio, para esta investigación que dio origen a este libro. ¿Estamos ante una nueva herramienta para diseñar o estamos a un cambio de paradigma que puede ser comparable al de la llegada del ordenador? Pues probablemente a lo mejor ninguna de las dos cosas. Y te voy a decir por qué. Porque quizás se equivocan tanto aquellos que piensan que la inteligencia artificial solamente es una herramienta, ¿no? Una especie de Photoshop vitaminado, ¿no? Y si lo comparamos con la llegada del ordenador, es cierto que el ordenador supuso un cambio de paradigma en la manera en la que trabajábamos en diseño. Pero al fin y al cabo, el ordenador no nos proponía
ideas, no nos proponía nuevos procesos de creación, ¿no? El ordenador se limitaba a ejecutar, sobre todo en las fases finales del proceso, ¿no? Cuando ya teníamos claro lo que queríamos hacer, pues nos metíamos en el ordenador y lo hacíamos, ¿no? Pero ahora estamos ante una tecnología que influye en todas las fases del proceso, ¿no? Desde el principio, en la fase de investigación, en la fase de creación, en la fase final. Y además toca también otros aspectos de los que seguramente hablaremos a lo largo de la charla, pues como el tema de la ética, ¿no? Como el tema de la autoría, ¿no? Que son temas que también se ponen en cuestión y que no se daban tampoco con, por ejemplo, con el caso del ordenador. Sí, sí, digamos que en algún momento al principio con el ordenador, ¿no? Cuando apareció el Illustrator o el Photoshop, teníamos esta mirada de, bueno, ¿quién está diseñando, no? Pero teníamos en claro que quien estaba diseñando era el diseñador y que finalmente estos programas no eran otra cosa que una herramienta, ¿no? Y a menudo se presenta la IA como una amenaza para las profesiones creativas por muchos de los aspectos que recién estaba citando, ¿no? Desde tu experiencia ahora como investigador y como docente, ¿crees que el miedo está justificado? Porque hay como una cosa muy de que se nos viene el fin del mundo en lo que tiene que ver con las profesiones. O realmente estamos asistiendo a una transformación diferente que habrá que asumir? Pues yo creo que ya deberíamos de haber superado esa fase inicial de miedo, ¿no? Que es lógica porque todo cambio tecnológico provoca miedo e incertidumbre y ha sido así a lo largo de la historia. Y en el caso del diseño y de la creación, pues también ha ocurrido, ¿no? Pero como te digo, pues pasado ese miedo inicial, yo creo que deberíamos de estar ya en una fase de aceptación, ¿no? Porque esto es, al fin y al cabo, una tecnología que ya está instalada, ya la están utilizando las empresas, está totalmente, pues eso, instalada en nuestro día a día. Y entonces, seguir teniendo todavía ese rechazo a día de hoy, creo que ya no está tan justificado, porque al final, como te digo, es algo que no se va a marchar, es algo que está aquí, que no lo vamos a poder, digamos, eliminar. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a trabajar con ello, ¿no? Entonces, tener tanto miedo a pensar, ¿no? Como esto de que nos va a sustituir, nos va a quitar el trabajo. Bueno, nos sustituirá siempre y cuando al final nosotros no intervengamos en el proceso, dejamos que la inteligencia artificial tome todas las decisiones. En ese momento, claro que nos va a sustituir, porque entonces ya no seremos imprescindibles, ¿no? Probablemente también tenga que ver con digamos así, un desconocimiento de los alcances Mm. y hasta dónde realmente esto puede llegar o no. Lógicamente todo lo que es desconocido da cierto temor. Eh, de algún modo, cualquier proceso tecnológico nuevo ha generado un impacto en los procesos, en las formas, en los productos lógicamente no digo que ha quitado trabajo, pero sí ha desplazado las especialidades a otros territorios. Probablemente tenga que ver con eso. Después vamos a hablar de eso en lo que tiene que ver con educación. Pero, ¿qué aspectos, justamente en función de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué aspectos crees que son los más automatizables dentro del proceso de diseño y cuáles crees que van a seguir dependiendo del criterio humano? Bueno, está claro que todas aquellas aquellos procesos que, que implican pues una repetición, ¿no? Que de alguna forma tampoco eran realmente creativos, ¿no? Porque si ahora pensamos, por ejemplo, cuánto tiempo invertíamos, por ejemplo, en eliminar el fondo de una imagen, que no era un proceso creativo y sin embargo teníamos que estar ahí con la pluma de Photoshop y nos tirábamos un montón de tiempo haciendo esto, ¿no? Cuando ahora una inteligencia artificial te lo hace en segundos, ¿no? Pues yo creo que esto es positivo, ¿no? Que podamos invertir más tiempo en dedicar a pensar y no tanto en hacer todo este tipo de tareas. El problema aquí también está en que, claro, muchas veces en los estudios de diseño, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, cuando entra, por ejemplo, como becario, muchas veces le daban este tipo de tareas, ¿no? Pues te pasabas igual una tarde optimizando fotos o cosas así, que no eran creativos, pero de alguna forma te curtían dentro de la profesión. Claro, cuando ahora todo esto se va a ir automatizando, ya no va a ser necesario que esto lo haga una persona, pues eso quizás sí que sea un poco más preocupante, ¿no? Entonces, claro, aquellas personas que ya toda esa parte la tengan asimilada y que su labor sea más la de pensar, la de seleccionar,
esas personas quizás no vayan a tener tanto riesgo como quizá personas, sobre todo, como te digo, que estén comenzando. Digamos que esto tiene que ver concretamente con lo que sería una tarea repetitiva, mecánica y puramente técnica, ¿no? Este sería de algún modo, en otra época, cuando yo era muy joven y entrabas a un estudio de diseño, lo que hacías era armar fotolitos sobre una placa y poniéndole blanco a los bordes para que no salga luego en la fotocomposición. Que también te tirabas mucho tiempo haciendo eso, ¿no? Hasta que vino el ordenador y tenías que hacer eso, pero ahora directamente en el Photoshop, ¿no? Y una cuestión que tiene que ver con todo esto, durante décadas nosotros hemos asociado la creatividad a una capacidad exclusivamente humana. Se entiende a la creatividad como un hecho absolutamente humano, ¿no? Que es muy diferente al hecho de crear, ¿no? Siempre trato de hacer esta diferenciación, que crear es producir algo de la nada y la creatividad es, bueno, producir algo novedoso a partir de algo preexistente. Esto sería. Y esto sí es un aspecto enteramente humano. ¿Tiene sentido seguir defendiendo esta idea de la creatividad en la era de la IA generativa? Digo esto porque el mito actual es que la IA es creativa. Pues aquí depende un poco de qué definición apliquemos a la creatividad, ¿no? Mira, yo voy a utilizar una definición que usaba Luis Bassat en su famoso libro, El libro rojo de la publicidad, ¿no? Él lo aplicaba en este caso al campo del deporte, pero decía que ser creativo suponía hacer algo de forma diferente, que cuando alguien en ese campo quisiera, digamos, superarte, pues tenía que intentar o igualarte o hacerlo mejor, ¿no? Yo ponía en mi libro, por ejemplo, el caso de AlphaGo, que es esta inteligencia artificial a la que se le enseñó a jugar al Go, que es un juego milenario de la cultura oriental, mucho más complejo que el ajedrez. Pues bien, a esta máquina se le enseñó a jugar a este juego no con partidas de profesionales y demás, simplemente se le dieron las reglas del juego y la máquina aprendió por sí sola, compitiendo contra sí misma, ¿no? Y cuando la máquina ya era capaz de ganarse a sí misma, ya estaba muy avanzada, la pusieron a jugar contra el campeón del mundo, que era un coreano, ¿no? Lee Sedol. Y durante estas partidas la máquina hizo un movimiento que no se había hecho durante siglos en este juego, ¿no? Que dejó asombrado a todo el mundo, ¿no? Entonces, si aplicamos ahora esta definición de Luis Bassat, la máquina había hecho un movimiento que a partir de aquí, cuando tú quieres, digamos, ganarle, pues tienes que o intentar igualarla o tienes que hacer algo que sea mejor que eso, ¿no? Cosa que por lo menos en este juego no se ha conseguido, ¿no? Entonces, bueno, según esa definición, esto sería creativo. De hecho, el campeón del mundo reconoció que para él había sido una jugada creativa. Pero la realidad de todo esto es que detrás de este tipo de jugadas o de este tipo de decisiones sabemos que al final no son más que un montón de estadísticas, de cálculos algorítmicos, porque la máquina realmente no sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que la principal diferencia está en la intencionalidad, ¿no? Esto es un poco lo que nos diferencia a nosotros, el por qué hacemos las cosas, ¿no? Y una persona muchas veces es creativa porque tiene la necesidad de comunicarse, de contar algo, ¿no? Algo que una máquina nunca va a tener. Y ahí aparece esta cuestión del criterio, ¿no? Algo Mm. que en principio, por lo menos por ahora, la inteligencia artificial no tiene. No sabemos si evolucionará a otro estadio que no, digamos que efectivamente desarrolle criterios y ahí vamos a estar realmente en problemas, ¿no? También una cuestión recurrente es la cuestión de la autoría, lo que hacías referencia al Mm. principio, ¿no? Que empiezan a aparecer problemas que en principio antes no parecían. Es relativo, esto también es discutible, ¿no? Pero hoy por hoy es uno de los temas principales, ¿no? Los ilustradores que obviamente ponen el grito en el cielo en función de que la IA toma eh, parte de su obra. No es que la copie tal cual, pero la puede resignificar y hay una fuerte influencia en esto, ¿no? Si una herramienta genera imágenes, conceptos o soluciones a partir de millones de referencias previas, que este sería el punto,
Eh, ¿Cómo debemos entender hoy conceptos como la originalidad, la propiedad intelectual o la creación, en relación a lo que decíamos recién de la creatividad, ¿no? Pues esto, como dices, fue un tema polémico desde el principio, ¿no? Porque cuando se supo cómo se habían entrenado estos modelos, ¿no? A partir de el visionado de millones de imágenes, que en muchos casos tenían derechos de autor y demás, ¿no? Y bueno, pues enseguida se puso en cuestión esto, ¿no? De que lo que estaba haciendo la inteligencia artificial no era más que repetir lo que había visto, ¿no? Pero claro, nosotros también podemos pensar en nosotros mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, si voy, por ejemplo, a Madrid y me paso una tarde en el Museo del Prado, ¿no? Y hago un paneo de todos los cuadros que hay allí. Y luego me voy a mi casa y me pongo a pintar. Y de forma inconsciente todo eso que he estado viendo durante toda esa tarde, pues de alguna forma lo aplico en aquello que estoy pintando. ¿Eso quiere decir que el cuadro que yo estoy creando, yo no soy el autor? ¿Yo no soy el autor de eso porque he estado viendo un montón de cuadros antes? Pues tampoco creo que sea exactamente así, ¿no? Entonces, es verdad que la inteligencia artificial ha aprendido a hacer esto viendo estas imágenes, pero luego lo que crea es una cosa que no, realmente no es un collage de todo lo que ha visto, es algo totalmente diferente. Entonces, yo creo que el tema de la autoría cada vez se está más difuminando, porque claro, ¿a quién consideramos realmente autora? ¿A todas las personas cuyo trabajo se utilizó para enseñar a la máquina? ¿Al modelo, que es el que ha generado la imagen? ¿O a la persona que ha tomado la decisión al final de cuál era la imagen correcta con la que nos teníamos que quedar, ¿no? Hay algo en lo que dices que es muy interesante porque haces una referencia, esta referencia que has dicho, ¿no? De ir al Prado y de alguna manera inspirarse. Pero la realidad es que la inspiración también tiene este residuo en nuestra memoria de lo que acabamos de ver. Se dice, en arte uno ve lo que sabe, ¿no? En diseño uno diseña lo que sabe también. Mm, Y me viene a la mente también esto de que en la práctica, pero sobre todo en el modelo de aprendizaje, uno aprende viendo al maestro, ¿no? Un alumno aprende a partir, quieras o no, por más que haya evolucionado, digamos, la relación maestro-discípulo en el campo de las artes y en el campo del diseño, sigue siendo una relación bastante potente. Y me viene a la cabeza esto de cuando vemos la obra, por ejemplo, un diseñador gráfico, que hace un cartel y un cartel que tiene una fuerte influencia de Müller-Brockman. mm, Y que en realidad si uno va a la obra de Müller-Brockman, seguramente ese cartel no esté, pero mm. claramente hay una serie de elementos de la forma de ver, la forma de entender, la forma de organizar el espacio, los elementos en el espacio, la tipografía, etcétera, que hacen referencia a esta obra. Y ahí volveríamos al punto. ¿Ese cartel es de ese diseñador o deberíamos decir que es un cartel de Müller-Brockman, ¿no? Creo, hago esta referencia en función justamente de lo que estabas diciendo con el tema de la autoría de la IA o no. Bueno, aquí está el tema de los referentes, ¿no? Que es una cosa que ya estaba puesta en cuestión antes de la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos considerar que una cosa es una referencia gráfica, como tú dices, mi referente pues es el diseño suizo o cualquier otra cosa, o realmente estoy plagiando el estilo de ese diseñador, ¿no? Como te digo, eso Eh, ya estaba en cuestión antes. una vieja conferencia de hace muchísimos años en Buenos Aires de Milton Glaser, el núcleo de la conferencia era plagio o influencia, ¿no? Justamente Mm, cómo pasar o cómo tratar de entender la delgada línea que va entre el plagio y la influencia, ¿no? A veces es muy fácil porque el plagio es muy grosero, pero mm, cuando no es grosero, entra en el terreno de la influencia, ¿no? Podríamos decir que en muchos casos hoy, porque además hay que entender este proceso como un proceso de evolución muy rápido. La IA hace un año no es lo que era la IA hoy, no es lo que es hoy la IA, ¿no? Y ha evolucionado también de ese plagio a la influencia. Eh, lo que estaba pensando era, en función de lo que estabas diciendo recién, justamente, eh, lógicamente la tecnología condiciona los procesos creativos. Diseñamos con Photoshop y condiciona la forma de hacer, diseñamos con Illustrator, condiciona la forma de hacer, o Figma o lo que fuere. Eh, y también estábamos hablando en esto que estábamos diciendo recién, nos estamos centrando de alguna manera en los resultados, ¿no? Eh, la pregunta acá sería,
¿crees que realmente está cambiando solo los resultados o realmente también está cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de proyectar? Pues desde el momento en el que la inteligencia artificial te propone vías de exploración que tú no se te hubiera ocurrido sin la ayuda de esa tecnología, pues ya no solamente está influyendo, digamos, en el resultado, sino que está influyendo, como te decía, en fases anteriores, ¿no? Porque eh, tú antes, sí, igual a lo mejor podías utilizar determinadas técnicas de creatividad, ¿no? Para el brainstorming y demás, para llegar a alguna solución, ¿no? Pero ahora la inteligencia artificial te propone cosas que ni siquiera con esas técnicas creativas a lo mejor hubieras llegado, ¿no? Porque tiene evidentemente otra forma de trabajar, otra forma de desarrollarse, ¿no? Entonces, no solamente está en el resultado, sino en las posibilidades que te da para que tú llegues a diferentes resultados. Muchos diseñadores hoy utilizan la inteligencia artificial para acelerar procesos, por un lado, eh, pero sobre todo para investigar estilos y para hacer bocetos iniciales, es decir, o bosquejos iniciales. Eh, ¿Dónde crees que está la frontera entre asistir al diseñador y sustituir su capacidad de decisión? Pues precisamente está en tener criterio, ¿no? Porque al final tampoco hay que, eh, digamos, depender tanto de la inteligencia artificial o tomarla como si todo lo que nos propone sea maravilloso, que muchas veces no lo es, ¿no? Entonces, nuestro criterio sigue siendo importante, ¿no? Y yo siempre digo que cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial en cualquier campo, puede ser en el de la creatividad, pero puede ser en otro, en filosofía, en medicina, en el que quieras, tú tienes que tener conocimiento sobre ese campo para poder estar juzgando aquello que nos está proponiendo. Porque si yo no tengo en mi caso conocimientos de historia del arte, de historia del diseño, de composición, de color, de tipografía, ¿cómo voy a saber si lo que me está proponiendo está bien o no? Entonces, ahí en lo que tú me decías, pues esa frontera entre realizar, sustituir y demás, pues está un poco en eso, en que debemos de seguir aplicando criterio en lo que estamos haciendo. Mira, voy a contar algo que nunca conté porque al final fracasó, digamos, el intento. Hace un tiempo me propuse para la revista Experimenta, para la parte del Reflexiona, además, proponerle a ChatGPT que escriba un artículo en base a la temática. Le di una serie de pautas al prompt. Obviamente la idea era publicarlo y diciendo que está escrito por ChatGPT, ¿no? Porque la broma era esa, ¿no? Me entrega un artículo que en principio parecía muy interesante, una reflexión sobre el diseño y una serie de cosas, hasta que me pongo a leerlo realmente. Y cuando empiezo a leerlo me doy cuenta que las citas no eran correctas, que los diseñadores que nombraban, algunos no existían y otros no tenían nada que ver con el proyecto al que hacían referencia, eh, y que después empezaba a repetirse en algunos conceptos que tampoco eran conceptos demasiado, podemos decir, potentes y claros. Conclusión, nunca salió el artículo, nunca lo comenté, lo estoy comentando ahora por primera vez, y tiene que ver con esto que acabas de decir, ¿no? Si tú no tienes conocimiento del tema, digamos, si yo en mi caso no hubiese sabido de qué va el tema, quién es quién en el mundo del diseño y cómo piensan y cómo hacen, probablemente hubiese sido un desastre. Pero la claridad ahí, o la cuestión ahí está en la cuestión del criterio y en el conocimiento previo. No todo lo que hace la IA es maravilloso y podemos decir que es como con los niños. Los puedes dejar libres, pero tienes que estar siempre con una mirada puesta encima, ¿no? Sí, Para a mí que, me pasa a para, veces que cuando le doy a valorar algún diseño, tanto mío como a lo mejor de algún alumno, bueno, te hace una valoración que es bastante, como tú dices, la ves y dices, vale, es bastante buena, ¿no? Pero luego le dices, vale, pero no has tenido en cuenta esto, esto, esto y esto. Y entonces te dice, sí, tienes razón. Y digo, vale, pues entonces, ¿por qué no lo aplicaste antes, ¿no? ¿Por qué me dijiste que esto era bueno y ahora te estoy diciendo que no has tenido en cuenta todos estos aspectos y me estás diciendo que también estoy en lo correcto, ¿no?
Está lo que se llama el efecto, justo tengo que dar una charla sobre eso, por eso me viene muy bien el tema, porque está el efecto del espejo complaciente, ¿no? Mm. La IA te da la razón en lo que dices y en todo lo Sí, contrario. sí, seguramente si tú le preguntas sobre un tema y le dices que te busque 5 fuentes que te digan por qué hay que estar a favor de ese tema, te las va a encontrar. Pero si luego le dices que te busque otras 5 que estén en contra, también te las va a encontrar. Entonces, Incluso va a decir que todas son válidas. sí, sí. Esto es muy interesante. Es divertido, digamos, este proceso, por eso Mm, digo que hay que perderle el miedo y hay que aprender a jugar con los límites que propone, ¿no? Ahora me interesa tu visión como docente. Digamos, tú tienes ujú. una larga trayectoria como docente. ¿Y qué competencias crees que tienen que desarrollar los futuros diseñadores para seguir siendo relevantes, por un lado, en lo que tiene que ver con este nuevo contexto, digamos así, y en un contexto donde la generación visual está siendo cada vez más automatizada? Pues tiene que ver un poco con la respuesta que te di anterior, de que evidentemente si seguimos formando a los futuros diseñadores con esos conocimientos que no hay por qué abandonar, ¿no? De tipografía, color, etcétera, pues van a poder desarrollar criterio, ¿no? Para valorar si lo que hace la inteligencia artificial es correcto, ¿no? Una de las pruebas que hago ahora en clase es, vale, vamos a desarrollar un proyecto de forma tradicional, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, y una vez lo hemos terminado, ¿no? Ya tenemos el resultado, ahora vamos a hacerlo con la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces comparamos. Y entonces vamos a ver si lo que nos propone la inteligencia artificial es bueno, es mejor, o a lo mejor nos damos cuenta de que lo que habíamos hecho nosotros pues está mejor que lo que nos ha hecho la inteligencia artificial, o que incluso haciéndolo con inteligencia artificial tampoco ganamos tanto tiempo como pensamos, porque muchas veces a mí hay muchas estudiantes que me dicen, es que al final no consigo que la máquina haga lo que yo quiero. Pues a lo mejor igual no tienes que utilizar la máquina, a lo mejor que lo hagas tú por ti misma, ¿no? Eso es un ejercicio que justamente estaba haciendo yo estos días, ¿no? Un mismo brief de un Mm. proyecto que realizamos y se lo doy a la inteligencia artificial. Y debo decir con orgullo que hasta ahora el resultado humano sigue siendo bastante mejor que el resultado que proporciona la IA. ¿Crees que las escuelas de diseño de algún modo están reaccionando con suficiente rapidez a estas temáticas y a estos cambios que vienen? ¿O que todavía hay una distancia grande entre esto que tiene que ver con la enseñanza tradicional, digamos, del diseño y la realidad profesional actual con este agregado que se ha venido? Pues la verdad es que yo creo que ya llegamos tarde hace tiempo, ¿no? Yo cuando se publicó el libro, que fue en 2023, Sí. entonces ya me planteé, ¿no? Bueno, ¿de qué forma vamos a llevar esto un poco al aula, ¿no? Porque en ese momento, claro, los alumnos todavía no estaban usando inteligencia artificial, pero es que los profesores tampoco estaban formados en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo íbamos a enseñar a los alumnos si ni siquiera los profesores teníamos esos conocimientos, ¿no? Y luego otra cosa que también pasa con el sistema educativo es que, claro, el sistema educativo lleva unos tiempos, ¿no? Que tú, por ejemplo, preparas una asignatura. Yo estoy dando ahora una asignatura optativa de inteligencia artificial, ¿no? Claro, tú tienes que plantear una guía, ¿no? Que te la tiene que aprobar un departamento y eso tiene una validez normalmente de un curso, ¿no? Y quizá al curso siguiente tú puedes otra vez pues reevaluar esa guía, ¿no? Y modificar cosas, pero es que durante todo ese año los cambios que han habido en inteligencia artificial son tan bestias que a lo mejor todo lo que has estado dando en ese año ya no sirve. Entonces, claro, como te digo, el mundo académico lleva unos tiempos que no los lleva muchas veces ni el mundo profesional, ni en este caso la tecnología, ¿no? Entonces, adaptarse a eso también es complicado. Luego también tienes las restricciones propias de la normativa, ¿no? Que te dice, bueno, pues es que solamente está permitido que uses estas herramientas, ¿no? Estos modelos y no puedes utilizar estos otros porque no están aprobados, ¿no? Pero, y tú dices, claro, ya, pero es que estos modelos son los que ahora son los importantes, los que ahora se están usando. Ya, pero no se pueden usar, hay que usar estos otros. Entonces, claro, son este tipo de problemáticas que se plantean en el sistema educativo, que yo al final he optado por decir, bueno, no es tan importante enseñarle a los alumnos una herramienta u otra, sino enseñarles un proceso de trabajo, ¿no? Vamos a enseñarles cómo se trabaja correctamente con inteligencia artificial, independientemente del modelo que usen.
Probablemente, digamos, probablemente no, seguramente eso es una vuelta al origen del diseño, es decir, entender el diseño como un proceso y no como un resultado. Y de Ujú. alguna forma lo que se enseña es a pensar dentro de ese proceso. Y eso puede ser que es lo único que no cambie. Y estoy contigo que, bueno, las estructuras académicas en las distintas instituciones tienen sus tiempos, ¿no? Son todas las escuelas y universidades, de algún modo, y no lo digo peyorativamente, son como un gran ministerio, ¿no? Y para que se pueda aprobar una ley, hay que pasar por muchas instancias y bueno, y a veces las urgencias de digamos, de los ciudadanos son mayores que los tiempos de la gestión ministerial. Pero pero sí hay espacios como bien planteas, ¿no? Bueno, tengo una materia electiva o una materia optativa donde puedo empezar a hacer a introducir de alguna manera estas temáticas. Eh, también está pasando que la IA está produciendo, digamos, de forma masiva imágenes. Y si uno lo mira bien, hay una cierta homogeneización de esas imágenes, no son todas parecidas. Ujú. Eh, digamos, esto tiene que ver con los modelos de entrenamiento de los algoritmos o efectivamente todo más o menos se parece. Bueno, quizá tenga que ver un poco con lo que hablábamos antes de creatividad, porque decía Margaret Bowden que la inteligencia artificial iba a ser muy buena en los procesos combinatorios, ¿no? De combinar imágenes o combinar ideas y tal, pero no tanto en la creatividad transformadora, ¿no? En la hora de... No hemos visto que la inteligencia artificial realmente cree un movimiento nuevo, ¿no? En todo caso, está aplicando un nuevo, quizá un estilo que podemos llamar tecnológico de inteligencia artificial, pero tampoco es algo realmente que digas es una novedad, ¿no? Un cambio dentro del mundo del diseño, ¿no? Y Eh, bueno, pues sí, sí, sigue, sigue, sí, sigue. sí, pues esto es un poco lo que está ocurriendo y quizá a veces también, como tú dices, estamos ya empezando, pasada, digamos, esa fase inicial de sorpresa, ¿no? Decir, wow, esto qué increíble, ¿no? Esto que está haciendo, ¿no? Creo que ya nos estamos empezando a cansar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela de diseño, este año hicimos unas jornadas de diseño, ¿no? Invitamos a varios profesionales y uno de los que vino era un profesional italiano que trabaja con inteligencia artificial. Y luego preguntándole a los alumnos, pues el que menos les había interesado había sido este. Y precisamente era porque estaban viendo las imágenes y les parecía todo, como tú dices, muy parecido, ¿no? No les sorprendía ya nada, ¿no? Era como, pues todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Eh, digamos que también es cierto que en la profusión de productos de diseño en general, bueno, es cada vez más difícil la diferenciación o si se quiere, una mirada absolutamente distinta a lo que existe, ¿no? Eh, hablábamos con diseñadores industriales, ¿no? La silla es el producto fetiche de todo diseñador industrial y uno dice, pero se han creado cientos de miles o millones de sillas diferentes. ¿Hay espacio para una silla nueva? Bueno, parece que siempre hay algún espacio para una silla nueva. Probablemente también en esto también haya un espacio para eh, un nuevo enfoque sobre el producto final, sobre todo el producto visual final. Estamos en una época en la que la velocidad domina todo. Digamos que no hay tiempo para la reflexión. Todo tiene que ser ya, ahora, inmediato. Eh, y no sé si somos parte del problema o parte de la solución, habida cuenta de que no estamos deteniéndonos en la reflexión, concretamente en el uso de la IA, eh, y probablemente también, sin querer, queriendo, nos estemos convirtiendo más en operadores de estas nuevas tecnologías y paulatinamente vamos dejando de lado el espacio de la autoría de las ideas, ¿no? Eh, ¿Crees que esto es una situación circunstancial hasta que esto se acomode? O que, bueno, habrá que dividir las aguas entre aquellos que sean simples operadores y aquellos que generen las ideas. Pues precisamente en alguna de mis últimas charlas he hablado un poco de eso, ¿no? Del tema de la velocidad, ¿no? Que comentabas, ¿no?
que realmente nos da siempre la impresión como que no llegamos, ¿no? Vamos siempre como por detrás, ¿no? Porque todas las semanas hay un cambio, ¿no? Y siempre sale un modelo que curiosamente siempre es mejor que el anterior, ¿no? Y hace las cosas mucho mejores que el anterior. Y nosotros realmente, yo siempre digo, no tenemos la capacidad ni mental para aprendernos todos los modelos que aparecen, ni tenemos tiempo y tampoco dinero, que es otro de los problemas que cada vez también se está dando para poder estar probando diferentes opciones, ¿no? Entonces, como tú dices, quizás sí que deberíamos de dedicar más tiempo a reflexionar aquello que estamos haciendo y no estar todo el rato intentando alcanzar una ola que nunca vamos a llegar, porque, como ya te digo, la tecnología siempre va a seguir avanzando, va a ir siempre por delante de nosotros. Entonces, quizá sí que es buen momento para pararse y empezar a pensar realmente en qué es lo que estamos haciendo y qué uso le estamos dando a eso, ¿no? Probablemente también tiene que ver con esto de decir, bueno, démosle la dimensión que tiene, ni Mm, buena ni mala, simplemente es una, si se quiere, una herramienta, aunque como tú decías al principio, es mucho más que una herramienta, ¿no? Esta es la gran diferencia que puede aparecer hoy en la IA con todo aquello que podamos usar de referencia anterior, ¿no? Si nos proyectáramos, vamos a hacer un ejercicio de futurología. Que sabemos que esto nunca funciona, pero es interesante, a todo el mundo le gusta tratar de anticipar el futuro. ¿Cómo imaginas el estudio de diseño del futuro? Esto es lo primero. ¿Y qué crees que habrá cambiado radicalmente con respecto a lo que se hace ahora y qué va a seguir siendo esencial? Bueno, pues lo que vamos a encontrar un poco con lo que te decía al principio de la charla es que seguramente los estudios de diseño van a ser cada vez más pequeños porque ya no vas a necesitar tanta gente haciendo según qué cosas, con lo cual pues vas a tener mucha menos gente porque va a haber determinadas tareas que como hemos dicho se van a automatizar, con lo cual pues vas a prescindir ya de mucha gente. Entonces pues va a haber menos gente trabajando, pero seguramente esa gente que quede o que esté trabajando, pues va a ser la gente que más aplique, por ejemplo, sus conocimientos y su criterio a aquello que se está creando, ¿no? Seguramente. Y quiero hacerte una pregunta más y voy a pasar porque ya hay Sí. muchos comentarios y muchas preguntas y no quiero dejar a nadie afuera. Eh, hay, digamos, una pregunta que de alguna manera atraviesa gran parte de tu trabajo, ya sea como diseñador o como docente, Mm, ¿no? Eh, Cuando las máquinas, llamemos máquinas a todo esto, mm. son cada vez más capaces de producir resultados más sofisticados, más eficientes, eh, ¿qué significa para ti hoy ser diseñador? Pues desde luego no es convertirnos en simples generadores de imágenes, sino ser aquellos que hacemos las preguntas correctas, ¿no? A mí ya no me importa tanto, digamos, el qué has utilizado tú para hacer algo, ¿no? Si me da igual si lo has hecho con Photoshop, si lo has hecho con inteligencia artificial. Quizá probablemente si lo has hecho a mano tenga más valor, pero al final lo que importa es el proceso de cómo llegaste ahí, ¿no? Y cómo llegaste hasta esa solución, ¿no? Y que fuiste tú el que realmente lo pensó, aunque utilizaste esta tecnología o la otra, ¿no? Eh, quiero pasar a, bueno, nos saludan desde Ecuador, Melba Marmolejo nos saluda desde Ecuador, eh, Silvana Arias desde San Luis, Argentina, Alan desde Mar del Plata, en Argentina, Ana Gabriela Rubio también desde Pilar, Argentina, Nolvia desde Honduras. Te cuento todo esto para que te Mm. sientas aquí, que estás en, Presionado. En Iberoamérica. Sí. Eh, Buenos días desde Perú, dice Jazmín Díaz, desde Caracas, Lina Olmos, desde La Plata, en Buenos Aires, Argentina, Luciana de Tesanos. Desde el norte de España, dice Ruth Rodríguez Flores, a cuál norte nos referimos de todo esto, pero obviamente desde Mar del Plata aquí hay más, desde Guayaquil, Ecuador, Carlos López Escobar, desde Tres Arroyos en Argentina, Susana Zanini, desde Santiago de Chile, Jessic Fuentes, Luciana Tamain desde México, desde Vietnam, Argentina, Matías Gaitán, desde Ecuador también otro más docencia, dice por aquí, Sara Jiménez desde Colombia. Los leo todos para que
vale la pena decirles. Te saludan desde Argentina también. Dice, un gran honor poder escuchar a Javier, dice Chelsea Méndez. Eh, y te pregunta Melba Marmolejo, dice, ¿qué estrategia propones para evitar la comodidad creativa, entre comillas esto, y potenciar el valor herramental de la IA en procesos de diseño? Bueno, pues quizá un poco con esto que hemos estado hablando, ¿no? De no dejarse tanto seducir por aquello que nos está creando. Eso también pasaba un poco con el ordenador, ¿no? Al principio con el ordenador, si te acuerdas, con los filtros de Photoshop, ¿no? La gente se volvía loca, ¿no? Uy, que fíjate que ha hecho esto con este desenfoque y tal. Y luego ya dijimos, cada vez que veías un cartel y decías, ¿cuántos filtros he usado aquí? Esto ya no tenía ningún valor, ¿no? Y con el tema de la inteligencia artificial, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? No dejarse tanto seducir por aquello que hace, ¿no? Y bueno, a mí me resulta sobre todo muy útil, ya te digo, en las fases sobre todo iniciales, ¿no? En las que, bueno, tú ahora puedes coger un briefing, por ejemplo, se lo pasas directamente, por ejemplo, a ChatGPT, le dices que te lo analice y ya a partir de ahí te puede proponer diferentes líneas de trabajo, ¿no? Y eso me parece que es bastante interesante, ¿no? Más allá de solamente el resultado final. Rocío Ramos pregunta cómo sería una manera de organizarse en el día a día de un diseñador ilustrador, por ejemplo, para integrar la inteligencia artificial a un trabajo propio, digamos, ¿no? De una manera que sea legal y siga siendo la mente creativa. Mm. Bueno, legal sobre todo si lo que quieres luego es hacer un uso comercial de eso, más que nada vas a tener que pagarte una suscripción, ¿no? Porque si no, lo que haces al final va a ser público y además es de dominio, sí, es de dominio público, cualquiera puede coger tu PRON, aunque muchas veces luego no sale exactamente lo mismo, ¿no? Pero si lo que quieres, como digo, es darle un uso comercial y demás, pues con una suscripción tú vas a estar trabajando en un espacio privado y nadie va a copiar tu trabajo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo integras eso? Pues integrarlo desde el principio, ¿no? Acostumbrarte a trabajar. Muchas veces es como si estuvieras trabajando pues sí, con otro diseñador, con otro creativo al lado, pero también hay que tener en cuenta, claro, que la inteligencia artificial, al no ser humano, por eso decía yo que muchas veces nos propone cosas que probablemente un humano no se hubiera propuesto, ¿no? Entonces, eso también, que muchas, Y no lo estamos diciendo en el buen sentido, claro, todo lo sí, contrario. sí. Sigo, Lina Olmos dice, ciertamente la autoría puede estar condicionada a diferentes aspectos, ¿no? Y te pregunta, ¿cree usted que la clave pudiera estar en la ingeniería del prompt? ¿Cuáles criterios o aspectos pueden ser susceptibles de manejar para reconocer la autoría? Pues hasta ahora sí le dábamos mucha importancia al PRON, decíamos, claro, ahí está la creatividad, ¿no? Y el tema de la autoría, como te dices, ¿no? Como yo tengo la prueba de que este PRON lo he creado yo y lo he escrito yo, ¿no? Pero es que ahora cada vez más también dependemos de la inteligencia artificial para que nos genere los PRON, ¿no? Porque ahora le preguntamos a ChatGPT ya directamente, claro, créame un PRON para luego llevármelo a Nano Banana o a FreePik o a otra herramienta, ¿no? Entonces ya ni siquiera hacemos nosotros el PRON muchas veces. Bueno, Andrea Paul dice la IA es un espejo complaciente, que es lo que decíamos recién, en la mayoría de los casos, salvo que el prompt provoque la interpelación de una idea, una postura, una tesis. Eso es muy interesante si se dan sucesivas vueltas de tuerca sobre ese eje hasta lograr ese punto de contraste. También puede ser una lupa, ¿m? Que actúa de amplificador de lo que hay detrás, del usuario, lo que decía Marcelo, por mí dice, Mm, del criterio es fundamental. Sí, claramente es eso. Y es interesante porque esto que está diciendo Andrea tiene que ver con esto también del criterio, pero también en poner en juego este espejo complaciente y cuestionar las mm, respuestas, ¿no? Eh, sí. puede que allí llegues a mejores soluciones todavía. Eh, Mm. Pablo Lafargue dice, ¿podría ser el prompt el que se parece a otros que provoca resultados parecidos cuando hablamos de que todo se parece? Sí, al final estamos viendo ahora quizá cierta repetición precisamente por eso, porque están empezando a ser la propia inteligencia artificial la que genera los prompts. Porque antes se hablaba al principio de esto de que va a haber una profesión que será ingeniería de prompts, ¿no? Una especialista en creación de prompts, pero esto ya, como digo, ya no es necesario. Es que incluso los propios programas de generación de imagen ya te corrigen el prompt, te lo pasan a inglés, te lo mejoran, te lo hacen mejor. Entonces...
ya no ni siquiera en el trabajo de crear el prompt está un poco lo... Digamos que si quisiésemos lanzar la carrera de creador de prompt, ya estamos tarde. Ya sí, esto era algo Ya, que se hablaba mucho al principio, pero creo que no, no va a ser tan necesario. desde Chile, dice Harold Chacón, ¿cuáles serían las habilidades propiamente humanas de los diseñadores en las cuales deberíamos potenciar, considerando que tenemos las herramientas de IA? Bueno, pues un poco ya las hemos dicho, ¿no? De que eh, el tema de nuestros conocimientos, ¿no? De historia, composición, sí, color, tipografía, etcétera, ¿no? Todo esto sigue siendo válido. Y de todas formas, pues yo tampoco dejaría todavía de lado, ¿no? El tema manual, ¿no? El tema de... Porque es un poco si nos acabamos olvidando un poco del dibujo, ¿no? De tal, de usar todavía la mano para según qué cosas, ¿no? Pues nos va a pasar un poco que al final pues nos vamos a a hacer un poco inútiles en esto, ¿no? Porque no vamos a ser capaces tampoco ni de poder desarrollar algo de forma manual, aunque luego usemos inteligencia artificial. Sí, sí, como creo que comentamos en un diálogo anterior, eh, cuando vamos a terminar convirtiéndonos en los humanos de Wall-E, ¿no? De la película Mm, tal cual. Sí. entonces perdemos nuestra capacidad. Mm, Y además hay algo interesante en esto que acabas de decir, que tiene que ver con la relación del cerebro y la mano, ¿no? Eh, mm, la dinámica digamos, en la que uno piensa y transfiere ese pensamiento a través del ejercicio del dibujo, de la escritura, lo que fuere, sigue siendo un proceso de altísima complejidad eh, y que probablemente sea el elemento clave antes de saltar a la IA. Como decíamos al principio, ¿no? Antes de ah, meterte con el Illustrator o con el Photoshop, primero dibujábamos, primero maquetábamos, primero bajábamos las ideas al papel y luego sí entrábamos al ordenador. Nunca, siempre lo que siempre se decía con respecto a eso, decíamos los profesores, es nunca entres al ordenador sin una idea clara en la cabeza y en el papel, ¿no? mm. Porque el ordenador no te va a dar la solución. Sigo acá que, bueno, lo siguen saludando desde muchísimos lugares. Alfredo desde La Prida, Argentina. Claudia Marina desde Bariloche, en Argentina. Carol Aguilar desde Guatemala. Desde La Rioja, Argentina, Zoe Cuche. Gabriela Vilanova desde Comodoro Rivadavia, en Chubut, en la Argentina. Marión Torres Quispe desde Perú, desde La Pampa, Argentina, Walter Contreras, desde Uruguay, Ximena Díaz, desde Córdoba, Argentina, dice María Virginia Piñero, de Córdoba, Argentina, gracias, muy necesarias estas reflexiones. Soy docente en arquitectura del paisaje en la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí hay muchos colegas, además, hay de todo, público interesado, colegas colegas docentes, colegas profesionales, estudiantes de todo tipo, y esto es lo fantástico que tienen estos diálogos. Rocío te dice, muchas gracias Javier, a la pregunta que te había hecho lo va a aplicar. Carlos Andrés Ortiz dice, saludos desde Medellín, Colombia. ¿Qué piensa Javier acerca de la falta de emoción y sentimiento que reflejan los productos realizados por la IA? ¿Se ven algo planos o sin relación o reacción entre los distintos elementos? Mm. Pues esto es un tema también bastante controvertido, ¿no? El tema de la emoción, ¿no? Es algo que hablaba no hace mucho con un amigo que es profesor de música y, bueno, músico de piano, ¿no? Y decía que la inteligencia artificial nunca iba a ser capaz de emocionar, ¿no? Interpretando una pieza, ¿no? Y yo más o menos estoy de acuerdo con él, pero también le decía que es verdad que no va a saber nunca lo que es una emoción, pero sí que va a poder de alguna forma interpretar qué determinadas notas o qué determinados colores emocionan. Entonces, cuando sepa eso, pues aunque no sepa realmente qué es una emoción, pero a lo mejor sí que va a poder ser capaz de producir emociones, ¿no? Porque en el momento detecte, ¿no? De que si aplico estos determinados colores en esta imagen y tal, eso va a producir una determinada reacción en las personas a las que lo están mirando, pues ya va a ser un poco capaz de esto. Bueno, la música es equivalente allí cuando hablamos de la imagen, ¿no? Decimos la imagen es el Mm, universo del otro, finalmente es el otro quien sí. construye a partir de esa proyección, ¿no? En la música es lo mismo. ¿Cuáles son Mm, los resortes internos que me tocan
al momento de escuchar esos sonidos. Para la IA, como siempre decimos, para la IA no es Son música, todos no son iguales. sonidos, Sí. son simplemente algoritmos, ¿sí? Mm, Pero detecta justamente por probabilidad cuáles son mm, aquellos que tienen mayor impacto en quienes están escuchando. Y probablemente mm, sí llegue a emocionar cada vez más. mm, Sigo, que si no nos quedamos con mucha gente fuera. Eh, Fede Kilich dice, muchas veces me encuentro recreando a mano resultados, a mano entre comillas, que el cliente obtuvo jugando con la IA. Eso es muy interesante, vamos a hablar de eso, porque así lo mm. quiere. La IA no solo influye en nosotros, los diseñadores, sino en el público y en el cliente. ¿Es correcto luchar contra esto, queriendo torcer la voluntad del cliente para evitar caer en piezas genéricas? ¿O debemos aceptar que estas piezas genéricas son las, comillas, nuevas tendencias? Bueno, esto que él dice, de alguna forma ya pasaba con el ordenador. Lo que pasa es que con el ordenador, hasta cierto punto, tenías que saber un poco manejarlo para conseguir un resultado más o menos aceptable, ¿no? Pero ya pasaba, ¿no? Que te llegaba un cliente y te decía, pues mira, he hecho esto con Illustrator o tal, a ver si me lo puedes mejorar, ¿no? Ahora lo que pasa es que, claro, tiene una herramienta, como hemos dicho, mucho más potente, ¿no? Que además no necesita prácticamente ni conocimientos, ¿no? Simplemente pone, hazme un cartel de tal cosa y entonces te lo da a ti y te dice, a ver si me lo puedes mejorar, ¿no? Lo que dice él, y al final pierdes más tiempo intentando mejorar aquello que ha creado la inteligencia artificial que si lo hubieras hecho tú desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, Y pierdes más tiempo tratando de explicar por qué está mal eso claro, que le hizo la sí, inteligencia justo, artificial. sí, sí. Ahí habría que educar, pues no solamente a, en este caso a los clientes, sino también a la gente en general, ¿no? Para que entendieran el por qué un determinado diseño, por ejemplo, pues como tú dices, puede no ser bueno, no necesariamente. A veces le damos demasiada importancia a la inteligencia artificial también en los textos, ¿no? Cuando decimos esto de, es que lo ha dicho ChatGPT, y ya bueno, ¿y quién es ChatGPT? ¿No? Bueno, que para tranquilidad de Fede quiero decirle Sí. que esa problemática también sucede aquí en España. Tengo Mm, casos de clientes que vienen con el producto de ChatGPT o peor aún, que te lo dan, le dices que esto está sí, mal, lo corriges y te lo reciben nuevamente y te dicen, envíamelo porque así lo sigo yo con ChatGPT, ¿no? Pero mm, bueno, suponemos que cuando pase el boom para el público general, la cosa volverá a la calma. Claro, claro está que hay que ver si nosotros seguimos teniendo trabajo para entonces, pero bueno, eso es otra historia. Karen Rosas dice, ya estamos en un punto o estamos en el que donde todo se unifica visualmente. Ya me pasa que veo una imagen, foto, diseño y se nota mucho que sí. Eso logrará que a la larga tendrá más valor regresar al orgánico, ¿no? Y Melba le responde además, de hecho, actualmente para diferenciarse en un mercado saturado de imágenes de IA, lo orgánico siempre destaca. Y es cierto esto. Eh, sí, yo en mis últimas charlas pongo un cartel de Stefan Seidmeister, que es del año 2003, con lo cual está claro que no está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pero tampoco está hecho con ordenador. Es un cartel que hizo para Photoshop, es un cartel que está formado por mil o cientos de tazas de café, ¿no? Y claro, yo cuando enseño el cartel digo, bueno, aquí eh, la importancia de este cartel es que está hecho de forma manual. O sea, él cogió todas estas tazas de café, o sea, alquiló una nave industrial, se puso a poner, a colocar todas esas tazas de café para formar, en este caso era un trofeo, y estaba hecho de forma manual, ¿no? Y esta es la razón por la que yo estoy hablando de este cartel aquí. O sea, si este cartel lo hubiera hecho con inteligencia artificial o inclusive con ordenador, pues no tendría ningún valor. O sea, yo estoy hablando de este cartel en esta charla precisamente por cómo está realizado. Claro, alguien puede decir, pues vaya trabajo inútil, ¿no? Porque cuando esto te lo hace inteligencia artificial, ¿para qué vas a perder el tiempo en tener que colocar miles de tazas de café para hacer esto? Ya, pero bueno, ahí está precisamente el valor de ese cartel. María Virginia Piñero dice, yo creo que lo que no se usa se atrofia. Si dejamos de pensar, perderemos todas las habilidades y criterios. Pienso que la IA es una muy buena herramienta, pero que hay que usarla con criterio y estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? María Virginia dice también La mano que piensa, ¿no? De Juani Pallasma, así es, La mano que piensa. Marcelo Otero dice, más allá de los aspectos legales de la autoría, muchos diseñadores que comenzaron a utilizar IA con el tiempo no reconocen como propios esos trabajos que en un momento les resultaban satisfactorios y decidieron volver a su forma anterior. Esa despersonalización
pregunta, esa despersonalización atenta al estímulo para innovar y disfrutar de la profesión. Mm. Bueno, aquí quizá lo más interesante sería sobre todo lo que ha dicho de que no reconocía muy bien, o sea, ya no reconocía esos trabajos sobre todo como propios, ¿no? Quizá aquí lo interesante sería algo que muchas herramientas de inteligencia artificial ya te ofrecen, el que tú puedas entrenar al modelo de alguna forma para que acabe produciendo los resultados más ajustados al estilo que tú tienes o al estilo que tú quieres generar, ¿no? Es decir, que no hagas cosas de forma genérica, sino que al final estés entrenando a tu propia IA para que trabaje de la forma que tú quieres. Y ahí es donde sí que realmente al final conseguiremos resultados más satisfactorios porque se parecerán más a aquello que realmente yo, eh, como ha dicho, había estado haciendo antes también de la inteligencia artificial. Digamos que cuando tú te registras en cualquier programa de inteligencia artificial y empiezas a entrenarlo desde tu cuenta, Ujú, efectivamente la inteligencia artificial empieza a pensar, digo esto entre comillas, a sí, pensar como tú. ujú. Que no es cierto que piense como tú, pero Se adapta. crea la ilusión de que eres tú Sí. el que está hablando, ¿no? Mm. Eh, Karina Lorenzo dice, gracias por la charla, los conceptos volcados muy interesantes. Norma, desde Capital, Argentina, las emociones como alegría, tristeza y otras, ¿podrá la IA crearlas? Por ahora no. Bueno, por ahora no, ya hemos hablado de eso. O sea, desde luego Ya, lo que no va a hacer nunca es entenderlo. O sea, no va a claro. saber lo que es. Otra cosa es que lo pueda replicar, ¿no? Es un poco el concepto este de la imitación, ¿no? Entonces, bueno, por imitación, pues va a intentar más o menos replicar de alguna manera ese tipo de emociones, pero nunca va a llegar a entenderlas, eso está claro. Dice Alfredo, no sé nada de IA y no dibujo en CAD, todo en papel, y pregunta cuál aplicación con bocetos puedo hacer renders, ¿no? Y aquí Pablo Lafargue le dice Canva, ahí cuenta con la función integrada Sketch to Life. Muchas Mm. ahí hoy tienen esta posibilidad, ¿no? Que permite Sí, subir tu boceto y generar imágenes a partir de estas imágenes en tu navegador web. Hoy sí. es una práctica bastante habitual, ¿no? Bocetar rápidamente y Mm. subirlo a la IA para que, no para que lo cambie o te proponga algo nuevo, sino para que simplemente te permita una visualización más acabada de aquello que has bocetado, ¿no? Sí, de hecho yo últimamente he tenido, por ejemplo, muchas alumnas de diseño de interiores y hace poco también trabajé para una empresa de, de diseño de interiores. Y claro, a ellos lo que más útil les resulta precisamente es esto, ¿no? La cantidad de tiempo que antes perdías, por ejemplo, como tú dices, en renderizar una imagen, ¿no? En utilizar AutoCAD, por ejemplo, y ahora en cuestión de segundos, pues la IA a partir de un croquis, ¿no? De un boceto, de un plano, enseguida te lo genera. Otra cosa es que te lo genere correctamente. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de diseño de interiores, que tampoco es mi campo, pero también es cierto que hay veces que pues te coloca puertas donde no deberían de estar o ventanas donde no deberían de estar, ¿no? Eso ya es Eh, otra cosa, ¿no? Es Pero la rapidez, un diseño como el de claro, Escher, ¿no? Es sí, sí, como Escher, claro, imposible, sí, un diseño claro. imposible. Sí. Pero Camila Corno dice, yo creo que es muy útil en el nivel de bocetado, justamente lo que estamos diciendo, y creación de mockup. Eso también es cierto, ¿no? Las horas que uno se tira, yo no particularmente porque siempre he sido muy malo haciendo mockups, pero que se tiran haciendo mockups y hoy por hoy la inteligencia artificial te facilita eso. Y dice, muchas veces termino no usando el boceto tal cual porque no interpreta realmente lo que necesito, pero me ha disparado buenas ideas que terminé produciendo yo. Bueno, ahí está, ¿no? Es Mm. ese diálogo que Sí, estableces con la inteligencia artificial que te permite, bueno, tener una segunda opinión, si se quiere, o mejor dicho, alguien que analiza de alguna forma lo que estás haciendo y te propone alguna alternativa. sí, de hecho puede ser un buen crítico, quiero decir, si estamos abiertos precisamente a la crítica, le podemos pasar cualquier diseño que hemos hecho y pedirle que nos haga una crítica constructiva, ¿no? Y a veces pues puede analizar cosas que igual no nos hemos dado cuenta, ¿no? Bueno, un ejercicio que les recomiendo a todos es decirle si están registrados en una IA en particular, en algún momento decirle a vuestra IA, no seas condescendiente conmigo,
Ujú. Son muy Critica lo pelotas. que, Sí, claro, porque si no siempre te da la razón, por sí o por sí, no siempre te va a sí, dar la razón. sí. Dile, no seas condescendiente conmigo, dime realmente lo que ves mal o lo que te parece mal de lo que estoy diciendo. Y es un Ujú. ejercicio muy interesante, porque también a partir de ahí la IA también aprende esto, a no Sí, ser, digamos, por default, la IA es condescendiente, ¿sí? sí, Bueno, también hay que entrenarla a que no sea tan condescendiente, ¿no? sí. Sigo. Espera, que se me pasan rápido. Eh, Zoe decía, hablando desde las emociones y que la IA no sabe expresarlo. ¿Qué otro tipo de inspiración no debería olvidar el ser humano que es incapaz de comunicar la IA? ¿Crees que hay algo más, además de las emociones, que tenemos Bueno, nosotros? aquello que nos hace precisamente humanos es el entendimiento de sobre todo en el caso de los diseñadores, ¿no? De cuáles son las problemáticas de la gente. Eso es algo a lo que muchas veces la IA quizá no va a llegar, ¿no? Y, y aquí sí que es importante poner en valor nuestro trabajo en el sentido de que, eh, por ejemplo, si analizamos los manifiestos de diseño que se han dado a lo largo del siglo XX, ¿no? Que se hablaba mucho de esto de no usar el diseño solamente para incitar a la gente a comprar, ¿no? A incitar al consumismo, ¿no? Pues ahora que tenemos esta herramienta tan potente, no la utilicemos tampoco para esto, ¿no? Utilicémosla precisamente para ayudar a la gente, ¿no? Para solucionar problemas de la gente. Para esto es para lo que debería de ser útil, ¿no? Y en esto creo que los diseñadores sí que tenemos una responsabilidad bastante importante. Eh, Totalmente de acuerdo con esto. Bueno, Melba dice excelente referencia a Stefan, que tiene un estilo único, a Sackmeister, obviamente. Andrea Paul dice gracias por este espacio de reflexión. Sophie Cuneo dice, en cuanto a productos, a mí se me presentó la dificultad que a veces que la IA no interpreta del todo la proporción real del producto. Por ejemplo, tener la imagen de un microondas y ponerla en contexto, a veces es gigante o muy chico. Bueno, ahí tienes que en el prompt darle más información, ¿no? De por lo menos unas medidas. Claro, ahí corremos el peligro de que al final genere cosas que luego son imposibles de llevar a la práctica, ¿no? Sobre todo en diseño de producto o como decíamos también en la arquitectura, en diseño de interiores, ¿no? Igual nos está generando algo, pero luego cuando vas a producir eso, eso es improducible porque ni las medidas ni los materiales son correctos. Bueno, voy cerrando porque ya nos estamos pasando del tiempo. Andrea Paul dice que le pidió a la IA que contraste su tesis. Muy bien, está muy bien eso. Ujú. Sí, No que la escriba, que la contraste. Eso está muy bien. sí. Que mira que te lo pasan. Bueno, esto daría para otra charla, ¿no? Los sistemas de detección de textos escritos por IA. Yo he probado, como Mm, editor, digamos, pasar algunos textos y en dos sistemas me decía que el 90% estaba escrito por IA. Y en ujú. otros dos sistemas, uno me decía que solo el 5% y otro me decía el 0%. Tenía un problema. Es decir, Sí. ¿son tan eficientes estos sistemas? No, realmente no. O sea, va a llegar un momento que no vamos a poder ser capaces de detectar ni en el caso de los textos ni en el caso de las imágenes o vídeos si está hecho con inteligencia artificial. Entonces, como tú dices, sobre todo para el sistema académico, esto es un problema, ¿no? Porque estos sistemas, como tú dices, en los que tú le pasas una tesis doctoral y te dice el 90% está generada con IA, pero esto no, no es cierto al 100%, ¿no? Y además tú sabes que ahora mismo a la inteligencia artificial también la puedes entrenar para decirle, oye, ponme faltas de ortografía o escríbemelo al nivel de un niño de 15 años, ¿no? Entonces, también puedes jugar un poco con eso. Entonces, va a ser muy Ah, difícil el realmente detectar cuando algo está hecho con IA o no. además, convengamos que hacer una tesis doctoral con IA te va a costar una pasta importante, ¿no? Porque vas a tener que Sí, usar muchísimo de una aplicación de pago para poder sí, hacerla, porque si no, en la gratuita no sí. vas a poder escribir más de 10 páginas. Sí, esto es un tema que al final te había comentado al principio, pero no llegamos a hablar. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que yo comentaba en mi libro era que yo entendía que la inteligencia artificial iba a democratizar, digamos, la creatividad, ¿no? Porque iba a ser como accesible para todo el mundo, ¿no? Pero lo que te he dicho antes es que cada vez más la inteligencia artificial cada vez es más cara. Nos estamos dando cuenta de que
bueno, o sea, más bien se han dado cuenta las empresas de que ya no les es rentable, ¿no? De que la mayoría de la gente está usando la inteligencia artificial en modos gratuitos y no están recuperando toda la inversión que hicieron al principio. Entonces lo que están haciendo ya es subir los precios. Se habrá dado cuenta mucha gente de que cada vez es más difícil, cuando haces un par de interacciones ya te dice que te has agotado los créditos, ¿no? Entonces cada vez es más difícil hacer cosas si no tienes una suscripción. Y el problema es que se están generando como una especie de, o se va a generar como una especie de inteligencia artificial elitista, ¿no? Para aquellas personas que se lo van a poder permitir o para aquellas empresas que se lo van a poder permitir. Pero para la gran mayoría de la gente no vas a poder estar suscrito. Es como estar suscrito, ¿no? A Amazon, a Netflix, a Movistar, pues eso es un poco lo mismo. No puedes estar suscrito a los diferentes modelos de inteligencia artificial que existen. Bueno, el debate ético de algún modo también estaba en Sí, esto, ¿no? Es decir, ¿por qué digo el debate ético? Porque nos han usado a todos para para entrenarla, entrenar. Sí, para que luego tengan acceso a aquellos que lo pueden pagar, ¿no? Y exacto, ese es sí. un debate profundo. Sigo Sí, que nos quedó pendiente. A ver, tenía por aquí. Norma dice, los felicito y agradezco, me ayudaron muchísimo a entender IA muy lejos de mi preparación ya que diseño hace muchos años, tengo 84, dice Norma, y me interesa ayornarme, así que gracias infinitas y bendiciones. Gracias a ti, Norma, es un placer. Juan Selman dice, muy bueno, excelente, gracias por esta invitación. Melba también decía, excelente charla. Se me pasa. Mil gracias, Marcelo y Javier. Un lujo tenerles en esta charla. Ustedes son la evidencia viva de que el conocimiento y experiencia no se reemplaza con IA. Como siempre digo, por ahora, por ahora. sí. Sigo, Karina dice, buenísima la charla, Andrea dice, Andrea Paul, Marcelo, imposible que la escriba por mí porque fue una de las tesis de diseño sobre juegos de mesa, derecho y derecho animal bajo una visión Foucaultiana. No, no, sí, por eso decíamos, la broma era eso que le habías dado para contrastar. Sí, Chelsea Méndez dice, excelente charla. Javier, he leído su tesis y libros. Su perspectiva de la integración de la inteligencia artificial en los procesos de diseño gráfico es excelente. Como diseñador, poder abarcar esta mirada sobre el fenómeno de la IA no es sencillo y creo que poder escuchar a profesionales como ustedes es algo por lo que sentirse agradecido, así que gracias, dice. Eso es todo elogio para ti. muchas Así que gracias. acéptalo, acéptalo. Sí, Bien, bien, bien hecho está. Fede dice muchas gracias por el espacio. Al final siempre se trató de comunicar eficientemente, sea cual sea la herramienta, pero está claro que no podemos ignorar este cambio de paradigma. Saludos de Argentina. Gracias, Fede. Pablo decía muchas gracias por la invitación. Igual ya no podemos saber si era Javier o un avatar creado por IA. Saludos a todos. Gracias otra vez. Pronto los diálogos van a ser entre distintos avatares, seguramente. Estamos ya cada vez más cerca de eso, sí. Y Nolvia dice, muchísimas gracias por la charla, nos quedamos cortos, es un tema apasionante. Bustos Peralta Carolina dice, gracias totales. Alfredo Irigoyen, excelente Javier y Marcelo, gracias por la invitación. Esto me ayuda a ser un poco menos burro. Nada, no se trata de ser más o menos burro, se trata de compartir entre todos estos momentos de charla sobre algunas temáticas que hacen a nuestras profesiones pero también hacen a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque hoy hablar de IA es hablar de la vida cotidiana. Ujú. Y nada, Jessica dice excelentes exposiciones, un placer escucharlos. Y Walter dice muchas gracias, siempre es importante saber que el proceso creativo siga siendo acompañado y no reemplazado por la IA. María Estrella, muchas gracias por la charla, me sirve para mi tesis de maestría. Bien ahí. Y Melba dice mil gracias, que se repita. Y se nos ha acabado el tiempo hace un rato ya, nos hemos pasado, saludan desde Neuquén. Bueno, nada, sabemos que cada gran revolución tecnológica nos ha obligado a todos, y al diseño en particular, la que tiene que ver con nosotros, a redefinir cuáles son las herramientas que usamos, cuáles son los procesos, y también hasta redefinir nuestra propia identidad. Por eso en la charla que estamos teniendo con Javier y que estamos terminando, también le planteaba a Javier esto de, bueno, ¿cuál es el rol del diseñador finalmente hoy? ¿Cómo ves ser hoy diseñador dentro de esto, ¿no? Eh, y estamos asistiendo probablemente a uno de los capítulos más disruptivos de la historia, lo que tiene que ver con la profesión. Sí puede ser equivalente, por ejemplo, en el caso del diseño gráfico o de la arquitectura o del interiorismo, por ejemplo, o del diseño industrial, a la aparición del ordenador.
pero porque fue un gran quiebre del paradigma que teníamos, ¿no? Probablemente hoy estemos asistiendo a este nuevo paradigma. Así que, Javier, gracias por acompañarnos, por contar todo esto. Nos hemos quedado cortos, daba para mucho más, pero bueno, suele pasar. Acá dicen que son muy nutritivos estos encuentros. Me quedé con muchas reflexiones. Muchas gracias desde La Plata, Argentina. Y siguen saludando y agradeciendo. Javier, nada, gracias nuevamente. Un placer enorme tenerte por aquí. Gracias a ti. Recomiendo nuevamente la lectura del libro de Javier, El diseño en la era de la inteligencia artificial, porque parte de lo que Javier hoy dijo está aquí, pero esto está escrito hace ya más de 3 años, está publicado hace tres Mm. años y hoy seguramente tiene mucho más para decir. Así que te dejo a ti las últimas palabras. Bueno, pues nada, gracias a ti por esta invitación. Y bueno, pues también recordar que los diseñadores tenemos una parte también bastante importante de responsabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a utilizar esta tecnología, ¿no? Para generar determinadas imágenes y de qué forma se las pasamos al público, ¿no? Entonces, bueno, nunca hay que olvidar esto tampoco, ¿no? De la responsabilidad que tenemos nosotros también a la hora de usar esta tecnología. Así que bueno, nos vamos despidiendo entonces. Gracias a todos por estar. Han sido muchos, muchos mensajes y muchas preguntas y es un placer tenerlos aquí en esta nueva edición de Diálogos de Diseño y Comunicación que organizamos entre Experimenta y la Universidad de Palermo. Nos quedan un par de diálogos más para cerrar este ciclo. Los dos que nos quedan son con mujeres. Así que no se los voy a anticipar ahora, pero son sumamente interesantes y van a ver que vamos a cambiar el eje de la temática. No vamos a hablar de inteligencia artificial en uno de ellos, sino todo lo contrario. Pero una vez más, gracias Javier, ha sido un placer enorme y hemos disfrutado la charla. Yo la he disfrutado e imagino que todos los que están del otro lado también. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Chao a todos. Gracias. Gracias. Gracias.